Muy buenos días al equipo y la oyentada del Noticiero en la última edición de este año 2023. Vamos con tres de las principales noticias en materia de política internacional que tuvieron lugar esta semana en este mundo caldeado y repleto de conflictos. Comenzamos por nuestro continente, con la escalada de las tensiones entre Venezuela y Guyana por la disputa de la región del Esequibo, un tema que tratamos hace poco con una columna en El Piso, en la radio. La disputa por el control de ese territorio de 160.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, abundante en recursos naturales, principalmente petróleo. La noticia en ese sentido es el inicio de ejercicios militares por parte de Venezuela, ordenados por el presidente Nicolás Maduro, como reacción a la decisión anunciada pocos días antes por parte del ministro de Defensa británico de que el Reino Unido enviaría a la zona en disputa un buque de la Armada del Reino Unido, el buque HMS Trent, intromisión impulsada por el gobierno del primer ministro conservador Rishi Sunak. Regresamos al noticiero y ahora ampliamos la mesa porque vamos a contar, obviamente, como habíamos anticipado recién, con la palabra de José Tripodero, que está conectado del otro lado, y por supuesto con Vicky Duclos-Siwet, para hablar del aspecto cinematográfico, justamente sobre el proyecto de ley, que habla de bases para una nueva Argentina, presentado por el presidente Javier Milei. Así que, bienvenida Vicky acá al Noti. Buenas, Diego y José ahí y del también otro José lado. del otro lado. Que no sé si se esperaba este cruce. No, lo invitamos porque en un ratito vamos a hablar de NBA, pero también es alguien que se especializa en el cine argentino y estuvieron revisando justamente punto por punto el otro día junto a Vicky. Así que bueno, Vicky, el tiempo es tuyo y cualquier aspecto que quiera profundizar o detallar, José es más que bienvenido. Bueno, voy a mencionar algunas cositas que primero quiero decir que en el portal de noticias hay una nota completa repasando casi artículo por artículo, porque dentro de este proyecto de ley que se presentó, que es enorme, tiene como unas dimensiones muy difíciles de abarcar para el común, creo yo, de la población, más o menos uno puede intentar acercarse a una porción para tratar de desmenuzarla e intentar entender un poquito hacia dónde va. Por lo menos de mi parte intenté hacer eso con la sección de cinematografía, que está dentro del capítulo 3 y es la primera sección. O sea, el capítulo 3 es todo lo referido a cultura y la primera sección es la de cinematografía. Y ahí lo que se hace es tomar la ley existente, que es la ley número 17741, y hay un texto específico que es la última modificación del 2001, y ese es el texto que se modifica y sobre el cual se derogan un montón de artículos, algunos incisos se suprimen, otros se rearticulan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la ley que se modificaría y esa sería como la forma de poder comparar los dos proyectos para entender bien en qué cambiaría lo que es el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y su funcionamiento. Hay que decir que dentro de la campaña de Javier Milei, el INCA fue uno de los grandes temas que estuvieron dentro de lo que es la televisión y las columnas y las campañas y los debates y demás. Porque siempre estuvo puesto sobre la mesa como una fuente de ingresos de los aportes de los contribuyentes que se gastaban en películas que nadie veía y que era como una especie de nido de kirchneristas, ¿no? Digamos, esa fue como la imagen con la que Javier Milei hizo campaña respecto de lo que supuestamente sucedía dentro del INCA, por lo cual era de esperar que dentro de un proyecto quisieran modificarlo sustancialmente, ¿no? Ya hemos hablado acá de cómo funciona específicamente el INCA, ahora alguna cosa va a volver a surgir. Bueno, una de las cuestiones principales que tienen que ver con las modificaciones, y una de las que más se está hablando tiene que ver con la modificación a lo que es el Fondo de Fomento y algunos gastos del instituto, ¿sí? El artículo 21 de esta ley establece que la composición justamente de este fondo de fomento, es decir, cuánto dinero y de dónde va a salir ese dinero y esos recursos para el instituto, ¿sí?
Mantiene lo que es el 10% aplicable del precio de las entradas de cine, que esto siempre lo hablamos, este impuesto del 10% de cada vez que vos vas al cine, el 10% de la entrada es un impuesto que las exhibidoras perciben y luego eso va hacia el Inca, eso se mantendría, pero hay otro grueso de dinero que es muy muy importante, que es el 25% del total de las sumas percibidas por el Comité Federal de Radiodifusión en concepto de un gravamen específico que le pone una ley distinta, que es la ley 22285, ¿sí? Esa ley impone ese gravamen y esta ley percibe ese gravamen, ¿sí? De ENACOM. Ese grueso de dinero, que es el 25% de lo que se percibe, es un grueso de dinero muy grande para el Inca, ¿sí? Eso es muy importante para el Inca y eso estaría, de aprobarse esta ley, eliminado, ¿sí? Derogado. El Inca no contaría con esos fondos, salvo que haya algún tipo de aporte del Ejecutivo. Sí, no sé si José querés agregar algo. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, primero. Creo que ahí está la mayor pérdida o mejor dicho, el mayor flagelo de todo esto. Sí. De los cambios que se pretenden hacer, porque incluso es bastante paradójico, porque este gobierno es el gobierno que parece que viene a acabar con los impuestos. Justamente de todos los ingresos que deja, el único ingreso que deja es el del impuesto. Sí. Es decir, si a vos tanto te molesta, como libertario, como votante de Milei, pagar impuestos, si vas al cine, vas a seguir pagando impuestos para el Inca. Porque en verdad, la mayor fuente de ingresos, que es esta que vos comentabas, que tiene que ver con el gravamen que se le hace a los canales de televisión, básicamente, sí. Al único que favorece es a grupos enormes como el Grupo Clarín, con el Grupo América, hasta Indalo, Grupo Octubre, también van a dejar de pagar este impuesto, que es algo que se paga en cualquier parte del mundo, y ahí es donde está el corazón de todo el dinero que se puede juntar en el fondo de fomento. Esto puede tener algún tipo de relación con la quita de pauta oficial, que digamos se quita un ingreso por un lado, claro, pero se justifica la no salida de dinero por otro. Claro, exactamente. Ahí hay una compensación que van a tener los grupos más grandes, como decía, digo, para nombrar grupos que están de un lado del otro, ¿no? Indalo, Clarín, digo, van a dejar de tener pauta oficial, pero exactamente van a dejar de abonar este gravamen, y claramente creo que haciendo las cuentas terminan beneficiados. Pero incluso vos, como persona individual, física, vas a seguir pagando el mismo impuesto. Incluso aunque sacaran el impuesto, ese dinero lo pagarías igual, porque las cadenas de cine no van a descontar un 10% el precio de sus entradas, claramente, ¿no? No va a suceder eso. Y dentro de esta parte que tiene que ver con el funcionamiento del fondo de fomento y del instituto necesariamente, no solamente le quita ese sustento económico al instituto, sino que además luego establece algo que en este momento no está establecido explícitamente en la ley vigente, que es que el otorgamiento de subsidios tiene que representar no menos del 50% de esos ingresos, y que no más del 25% se puede destinar a gastos de personal, gastos generales, inversiones que demande el funcionamiento del instituto, ¿sí? Entonces uno ahí ya puede imaginarse que reducción de ingresos para el instituto más límite y tope de uso de esos ingresos ya flacos para lo que es gastos de personal y de mantenimiento del instituto, es una forma de financiarlo y desajustarlo bastante fuerte, porque digo, lo que necesiten en términos de dinero para mantener su estructura o para mantener personal va a ser difícil, sobre todo teniendo presente que dentro de las funciones que tiene el Inca, elimina la obligatoriedad de alguna manera de hacerse cargo de determinados gastos importantes, y uno puede empezar a pensar que si de algún lado van a tener que recortar para poder mantener al personal, por ejemplo, va a ser de estos lugares, pero que también implican personal. Por ejemplo, le quita la obligatoriedad de mantener la ENERC, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica.
¿sí? Dentro de las facultades del INCA está mantener la Cinemateca, una biblioteca especializada y la ENERC. En este nuevo proyecto de ley se elimina la obligatoriedad de mantener la ENERC, por ende queda como una discrecionalidad del instituto, ya no está obligado a hacerlo. A la buena voluntad. Exactamente, sí. Yo hago una pausa. No, iba a decir simplemente que sin escuela de instituto, sin escuela bancada por el instituto, lo que vos perdés es un capital de recursos humanos muy importante, digo, porque esta idea que a veces parece como dar vueltas por la cabeza de cierto imaginario que no entiende cómo se hacen las películas, cree que es un director y 2 actores nomás, ¿no? Que componen el equipo de una película, y son muchos técnicos que se forman en las escuelas. Si vos perdés la ENERC, perdés un semillero a futuro de nuevos directores, no necesariamente directores de cine como Lucrecia Martel, no es que salen todos Lucrecia Martel, sí, pero salen técnicos para publicidades, salen técnicos de televisión, salen técnicos que después se terminan formando incluso en otros países, completando sus estudios. Digo, un montón de cosas que se perderían con la escuela, que si se va, digo, y claramente dejarlo a, bueno, mantener la voz, ¿no? Que es lo que le diría esta ley al Inca. El Inca no tendría de ninguna manera dinero o partidas para poder destinárselas a la ENERC. Esto por un lado, bueno, son trabajadores y trabajadoras o futuros trabajadores y trabajadoras de cine, ni más ni menos, ese capital del que hablaba José y Vicky antes, y pregunto 2 cosas. Una es, por un lado, a ver que puedan, a ver si tienen alguna idea al respecto para brindarnos soluciones, por lo menos para pensarlas, a José y a Vicky que están participando. Por un lado, es si esto impulsa justamente el cierre de lo público para que darle fuerza a lo privado, háblese de universidad en lugar de la ENERC, privada, por supuesto. Y la otra es, por ejemplo, qué pasaría con los espacios Inca. También si estamos hablando de destruir lo público, ¿sí? Un espacio justamente que fomenta el cine con más accesibilidad, con otros precios, para darle lugar a los grandes inversores extranjeros, multinacionales y cadenas de cines que obviamente van a terminar dando Marvel, por decir un ejemplo tonto, y no el cine argentino, que es ni más ni menos que la identidad y la cultura nacional. Sí. A ver, hay mucho que se podría decir ahí. Sobre lo último que estás mencionando, algo muy importante es que deroga varias leyes, creo que es entre la ley, entre el artículo, perdón, varios artículos dentro de la ley, creo que es entre el 9 y el 14, todos esos se derogarían y todos esos son los referidos a la cuota de pantalla, que la cuota de pantalla implica que las cadenas de exhibición tengan la obligatoriedad de cumplir con una porción de producción nacional dentro de sus pantallas, ¿sí? Lamentablemente es algo que uno venía reclamando que se cumpla y no se estaba cumpliendo y no había grandes consecuencias para eso, pero ahora estaría directamente ya dentro de un marco totalmente desregulado, ¿sí? Pero vale la aclaración de que también muchas de estas cosas llegan porque el Estado no hizo fuerte nuestro cine cuando tuvo la posibilidad de hacerlo y ahora aparece un tipo que quiere directamente desregularlo todo y darle legitimidad a esos comportamientos que para mí son comportamientos muy, muy desleales en términos de competencia y demás, ¿no? Ellos que hablan del libre mercado y de la libre competitividad. Sí, completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Creo que además hay una idea bastante corta en cuanto a pensamiento sobre cómo funciona el cine y los medios audiovisuales en general. Que está en esto justamente encadenado con lo de la ENERC. Digo, si vos simplemente le abrís las puertas a las plataformas extranjeras, tenés que pensar que muchas de esas producciones se hacen con técnicos argentinos, técnicos de técnica argentina. Si vos no tenés ese capital humano, claramente se te va a ir al país de al lado, que es Uruguay. Uruguay tiene una alta demanda de un montón de producciones se están haciendo ahí. Muchas de las series que vemos, hasta incluso ambientadas en Argentina,
están hechas en Uruguay, digo, porno y helado, no sé, Yossi, digo, un montón están hechas en ese país. Por supuesto, es más barato, tiene menos complicaciones fiscales para las productoras y demás, pero se van a terminar yendo no solamente por estos aspectos que mencioné, sino se van a terminar yendo porque van a tener técnicos más formados, técnicos con más experiencia, y lamentablemente esto no lo vamos a ver en el corto plazo, lo vamos a ver en el largo plazo, porque algo de lo que hablamos siempre en el podcast que hacemos con Vicky es que probablemente la gran cantidad de producciones que podamos llegar a ver en 2024 Argentina son películas que vienen de una como una germinación de muchos años atrás, ¿sí? Pero esto lo vamos a empezar a ver quizás a finales del año que viene, en 2025, en 2026. Es algo que después va a costar mucho volver a darle como un envión para que esto se acomode. Y Sí. también está esta idea de las plataformas que si tienen, bueno, un montón de facilidades o que si esto, ¿no? Lo que hablaban del libre mercado, se va a acomodar solo. Ya lo hemos visto un montón de veces que no funciona así. Y con lo de las plataformas también lo que está pasando es que vas a tener menos producciones locales. Entonces, lo único que vas a tener es una filial de Netflix, de Amazon, de lo que quieras, que te va a pasar contenidos extranjeros nada más. No te va a venir a producir ni siquiera las pocas películas o series que se están produciendo. Y último, digo esto, con lo del 50% de capital privado, que es lo que exige la nueva ley, Sí. es que lo que estás prácticamente haciendo es sentenciar la producción media y de bajo presupuesto del cine argentino. Porque a esta altura, digamos, como están las cosas hoy, ya es muy complicado hacer una película solo con fondos del Inca. Ni hablar. Imagínate, claro, imagínate si vos le pedís a una producción pequeña, mediana, hasta incluso grande, que tenga que aportar un 50% del capital privado. Es muy largo de explicar acá en esta columna, pero conseguir financiación privada es complicada y es complicada conseguirla toda junta y además conseguirla de la manera en la que lo piensa esta ley, porque esta ley además manda a los productores a buscar créditos a tasas que son las tasas en las cuales vos invertís, por ejemplo, para hacer una pyme o para poner una empresa. Y vos no podés pensar las películas como si fueran una empresa, como si fuera una pyme. Los créditos que se consiguen para las producciones audiovisuales tienen una tasa preferencial, porque claramente no buscan tener una ganancia inmediata, porque no se trata de estoy sembrando soja y al final de la temporada, cuando coseche, van a venir los chinos y me lo van a comprar a un precio con lo cual yo te voy a poder pagar ese crédito. No, funciona de otra forma. Digo, las películas se empiezan a gestar, por ejemplo, hoy, 2023, y se termina en 2026, 2027 quizás una producción. Y más en producciones medianas y chicas que tienen un camino más vinculado a festivales y a otro tipo de, de cuestiones que no son las de una película mainstream, ¿no? Entonces, todas esas cosas que estamos enumerando acá se acabarían o las tendríamos que empezar a pensar de otra forma, ¿no? Y eso es como lo alarmante. Y también lo último, esto sí, puro es lo último, porque no hay que ser tampoco tan hipócritas en este sentido de creer que el Inca está funcionando bien hasta acá y nos vienen a desarmar un castillito está perfecto. No, está lleno de humedad, está, perdón que les traigo estas cosas a ustedes justo, pero digo, está llena de un montón de cosas que no están funcionando bien. Pero esto es como lo que hablamos cuando hablamos de queremos un cambio. Bueno, acá tenés un cambio, pero es un cambio para peor. ¿Sí? Ese es el gran problema. Entonces, hay que estar muy atentos y esperemos que estas sean una de las tantas cosas que finalmente no se aprueben de este paquete, esta ley tren fantasma, que me parece el término más adecuado. Tal cual. Vicky, para cerrar, ¿qué te queda? Sí, una cosita más. Quiero eso que estaba diciendo José, tiene que ver con que la nueva ley lo que propone es que nunca puede dar más del 50% del aporte del costo de producción de la película y exige que
quien quiera percibir ese subsidio tiene que aportar garantías de que cuenta al menos con el otro 50% ya para solicitarlo el subsidio. A eso es a lo que él estaba refiriéndose, lo cual es como no funciona de esa manera. José lo explicó más que bien. Y lo último que yo voy a decir es que además agrega algo que es que los beneficiarios de un subsidio no podrían recibir nuevos subsidios hasta pasados los 2 años calendario desde el último, y tampoco así si no cancelaron la totalidad de los créditos que hayan sido otorgados. Entonces, esto también forma parte de algo que no funciona de esa manera, que no es la circulación que tiene una productora para poder hacer películas. Yo entiendo que lo que ellos dicen es, bueno, vos del Inca podés hacer una película cada 2 años, el Inca te va a dar la mitad del 50% para que hagas una película. En el medio, subsistí o sobreviví a base de hacer películas con financiamiento privado. Y si no, desaparecerás porque no serás una buena productora, ¿no? Digo, me parece que ese es el mensaje que terminan de enviar, y creo que a las claras está que no es de esa manera. Y si no está a las claras, bueno, también es un lindo ejercicio de ciudadanía tratar de enterarse cómo se hacen las películas que te gustan, cómo se hacen las películas que mirás, cómo se hacen las películas que no te gustan también. Digo, me parece que ahí es donde está una parte del ejercicio que te puede hacer entender que estas modificaciones son modificaciones destructivas, no están en pos de una mejora del funcionamiento de la industria nacional de cine. Muy bien, muchísimas gracias Vicky Duclos Huet por este ejercicio de reflexión y también de conocimiento punto por punto acerca de este proyecto de ley que afecta directamente a la industria cinematográfica nacional y a la cultura, no nos olvidemos. Y en el próximo Sucesos Argentinos supongo que hablaremos más en detalle con José Tripodero, ¿no? Probablemente. Sí, totalmente. Queda mucho por desmenuzar. El último capítulo lo terminamos de grabar justo cuando salió todo esto. Y es muy complicado, digo, bueno, otros columnistas lo han explicado mejor, pero toda esta ley no se lee de manera lineal, porque cada artículo, muchos de los artículos dice, deróguese artículo tanto de tal ley, y hay que ir a buscar esa ley, hay que linkear, ir para el costado en vez de ir para adelante. Entonces, lleva mucho tiempo entender bien qué es lo que significa, porque además que terminología de derecho, digo, no son artículos que tampoco uno los puede comprender fácilmente en una simple lectura. Pero bueno, por lo menos nosotros los leemos, ¿no? Porque salieron algunos diputados oficialistas que dijeron, yo no tuve tiempo de leer, y eso es lo que a mí más miedo me da, porque son de los que quienes dependemos que estas leyes por lo menos sean tratadas. Pero si no las pueden leer, la verdad es muy pesimista el panorama que podemos tener. Pero bueno, veremos cómo sigue, y la verdad es que lo interesante también es que no ha salido ninguna voz del ambiente a defender esto. Nadie, hasta incluso gente que uno lo tiene en las antípodas, bien lejos, por suerte, salió a criticar esto. Entonces hay como una suerte de unidad contra algo que todos nos vamos a ver afectados. Digo, espectadores, productores, directores, digo, todo el mundo se va a ver afectado por esto. No es solamente una cosa que vincula a una industria muy pequeña, no, en absoluto. Es algo que nos afecta absolutamente a todos. Pero bueno, creo que nos quedamos muy poquito tiempo. Si querés, hablamos brevemente de la NBA. Dale, nos quedamos nosotros con un par de minutitos para hablar de... Bueno. Porque podemos hablar de triples. A ver, ¿es cierto? Me dijeron las malas lenguas. ¿Es cierto que hubo triple ayer, pero de tubo acá en la radio? Hubo, pero no era la cantidad proporcional de gente que había en cuanto a botellas, ¿sí? Éramos más de 3, éramos varios. Estuvo el señor Alejandro Fadel de invitado, y bueno, como es además, mirá como todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque esto de quizás te tenés que dedicar a otra cosa, además de hacer películas, es algo que, bueno, también hace, por ejemplo, Alejandro Fadel, que es un gran director, pero es un empresario vitivinícola, ¿sí? Entonces nos trajo parte de su cosecha personal. Mucho palabrerío, mucha excusa.
A ver cuál es la excusa ahora, porque nosotros los pasamos a ustedes, tenemos una victoria más, o una derrota menos, pero ya es porque estamos hablando de básquet. Ya, habla en serio, José. Sí, Te sonó todo excusa lo de exactamente. recién. Brevemente. No. Simplemente para terminar lo anterior, ayer festejamos el final de la temporada de Cine Continuado, vino Alejandro Fadel y charlamos mucho con él porque, bueno, fue parte de la segunda unidad de La Sociedad de la Nieve, una película que van a poder ver en Netflix en breve y si no, en el cine. Bien, dicho eso, tuvimos juegos de Navidad, ¿sí? Victoria de tanto de tu equipo como del mío. Primero los Knicks le ganaron a Milwaukee, sorpresiva victoria, 129-122, gran partido de Jalen Brunson, que está haciendo una temporada soñada. Y la victoria de Miami, ¿sí? Sobre Filadelfia, 119-113. Viene muy bien Miami. Hay una pelea ahí entre Nueva York y Miami. En una semana lo tenemos a los Knicks por encima, en otras semanas, como la de ahora, los de Miami Heat están por encima de los Knicks. Hay una competencia ahí entre el cuarto y sexto puesto, hay 3 o 4 equipos que están luchando en el este, pero hay que decir que ayer casi se da un milagro porque Detroit Pistons llevó a tiempo suplementario a los Boston Celtics. Los Boston Celtics es el mejor equipo del este y uno de los mejores de la NBA. Y Detroit Pistons cuenta con un récord completamente negativo, 29 partidos perdidos de manera consecutiva. Ayer casi quiebra eso, pero finalmente ganó Boston 128-122. Gran partido de Jason Tatum con 31 puntos. Para seguir con la noche de anoche, Minnesota, el mejor equipo del oeste, tuvo una victoria fantástica frente a Dallas, 118-110. Un gran partido de Anthony Edwards, este joven jugador de segunda temporada en la NBA, perdón, tercera temporada en la NBA, 44 puntos, un gran trabajo de este joven que yo creo que va de poquito, ¿sí? Creciendo. Tenemos que estar atentos a ver cómo evoluciona. Y por último, te cuento la gran victoria de Denver, 142-105 sobre Memphis Grizzlies. Memphis ya cuenta con Ja Morant en su equipo, volvió, fue nombrado el mejor jugador de la semana pasada, ¿sí? Porque tuvo un gran trabajo en cuanto a puntos y asistencias, así que volvemos a tener una gran estrella como Ja Morant. Espero que ya esté por lo menos encaminado, que no vuelva a subir stories con armas, porque la NBA está como muy sensible con eso. Si no, pregúntenle a Draymond Green, que está sentado en la casa esperando a que le digan cuándo puede volver. Eso es todo lo que tenemos de la temporada de la NBA hasta acá. Nos volveremos a encontrar en un par de semanitas a ver cómo sigue todo. Y entramos ya en lo que es la segunda mitad de la temporada regular. Está cerca del Juego de las Estrellas, que se va a disputar en Indiana. Eso marca un quiebre en la temporada. Y a partir de ahí ya podemos empezar a delinear cuáles son los equipos que van a estar más cerca de los playoffs y cuáles son los equipos que van a estar más cerca de pensar en la temporada que viene, cómo siguen su futuro, ¿no? Tal cual. Bueno, y de a poquito nos vamos a ir metiendo en lo que es la postemporada, los playoffs, así que ya vamos a empezar a palpar quiénes se van perfilando para ser los grandes contendientes, los que todos queremos ver ahí en el mano a mano para ver quién se queda con el anillo. Sí, exactamente. Yo te digo ya Boston y Milwaukee en el este, creo que no hay dudas. Sumaría a Filadelfia también, que está ahí pululando, pero del cuarto al octavo me parece que hay como Todavía no se más disputas, ¿no? No, hoy cuarto está Miami, ¿eh? Ojo ahí, quinto está Orlando, sexto está Cleveland, cayó bastante de los Knicks, pero porque perdió un partido nada más. Pero bueno, está sí, bien ahí. es que yo me fijé, no sé si hace un día o dos, y había una victoria o una derrota de diferencia para quedar en play-in directamente del cuarto o el quinto puesto. Así, está todo muy ahí, muy acotado. Sí, muy peleado, todo muy peleado. En el oeste yo te decía, Minnesota está primero, está haciendo una campaña bárbara. Denver está segundo, ganó los últimos 6 juegos Denver, ojo con el último campeón, ojo que viene ahí medio silencioso, nadie le da mucha bola, pero no nos olvidemos, tiene el mismo plantel, tiene los mismos jugadores que están en un gran nivel, entonces yo creo que Denver para mí es un favorito del oeste, sin duda. Tercero está Oklahoma, que viene bárbaro. El otro día le ganó a los Knicks en un gran partido el miércoles.
Ojo con Los Ángeles Clippers, que subió un montón, ganó un montón de partidos de manera consecutiva hasta cuarto. Sacramento cayó un poquito, hasta quinto. Pero, bueno, Lakers está octavo. ¿Qué pasó con Lakers esta semana? Te digo así brevemente. Polémica, porque salió LeBron James y declaró: la verdad, no estamos para pelear esta temporada. Se le enojaron algunos compañeros. ¿Por qué? Porque LeBron a veces tiene estas cosas, ¿no? Que parece ser que juega al tenis, no que juega al básquet, porque piensa en sí mismo, piensa en sus números y no siempre le tira un gran voto de confianza a sus compañeros. Y parece que hay como algunos problemas de vestuario en el equipo de los Lakers, sobre todo ahora que LeBron medio que dice: ya está, gané el In-Season Tournament, el primero de todos, quedé en la historia, ya le di un campeonato a Los Ángeles Lakers hace 3 temporadas, basta, no me pidan más. Por un lado yo lo entiendo, tiene 39 años, ya digamos una leyenda, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, un jugador que marcó época, que sigue jugando, que dice que va a jugar hasta que su hijo pueda ser elegido también en alguna, ya creo que para la temporada que viene puede ser elegido dentro del draft. Entonces hay una cosa ahí medio como amor-odio con LeBron, sobre todo en Lakers, porque claro, te da un montón, pero por otro lado es un jugador un poquito tóxico, porque no termina de formarse un equipo. Los Ángeles Lakers, acordemos, ¿no?, que con la llegada de Anthony Davis, le dio a nivel de las Pelicans como 8 jugadores, una cosa inédita prácticamente en la historia de la NBA, todo para que LeBron tenga ya un equipo formado para pelear un anillo. Sí, después lo terminó ganando un par de temporadas más tarde, pero es un equipo que no se termina de conformar, parecen como jugadores, es como si hiciéramos un chat en punto cero, che, ¿quién se prende para jugar? Y se prenden, ¿viste? Y se arma un equipo medio ahí como ad hoc, digamos. Pero en el caso de Los Ángeles Lakers no termina de formar jugadores, digamos, trae jugadores que descartan otras franquicias, digo, o trae veteranos que no le suman, traen un veterano para un puesto que ya tenés 3 jugadores, digo, una cosa bastante desorganizada por parte de los Lakers, y un poco tiene que ver LeBron, ¿sí? Pero por otro lado te da un montón, digamos, un jugador que te vende entradas, que te da esto, ¿no? La participación en torneos muy importantes, como el In-Season Tournament. Pero claro, genera eso LeBron. Hay como una especie de amor-odio. Así que bueno, vamos a ver los Lakers cómo termina esta temporada. Para mí va a estar peleando ahí entre sexto y octavo puesto. No lo veo mucho más allá. Lo vi en el otro día en el partido con Boston de los Juegos de Navidad. Y claramente de un lado tenemos un equipo súper afianzado, que sabe lo que quiere, que tiene objetivos, que tiene una política de juego. En cambio, Lakers es medio como, bueno, hay que dársela a LeBron y que tire, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo termina eso. Como te decía, a partir de que estemos más cerca del juego de las estrellas, vamos a tener una idea un poco más clara de cómo van a venir los equipos, ¿no? Todavía falta bastante, pero como te decía ahí, por el lado del este, Boston, Milwaukee, Filadelfia, está la cosa mucho más definida, y por el lado del oeste, Minnesota, Denver, yo creo que son los equipos bien afianzados, y después va a haber una pelea feroz entre Oklahoma, Clippers y Dallas, ¿no? Va a ver también qué sucede con Dallas, porque Doncic tiene muy buenos partidos, pero después partido que no aparece en absoluto, entonces te genera una cosa medio ahí también de duda, sin incertidumbre. Muy bien, José. Así que, bueno, esto es lo que te podemos contar, lo que te puedo contar de la NBA, y nos volveremos a encontrar en un par de semanas. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, obviamente te dimos este tiempo que te ganaste por haberte hecho esperar justamente en el bloque anterior, así que muchísimas gracias. Nahuel igual ya me retó a mí porque nos recontrapasamos, pero no te voy a trasladar el reclamo. Quédate tranquilo, te lo ganaste en buena ley. No, un abrazo grande a Nahuel por la paciencia, por estar ahí todo el año trabajando en la producción. No aparece mucho en pantalla, pero Sí, siempre aparece, está sí. en los chats, en todo lado. La verdad, le mando un abrazo muy grande. Un placer haber compartido este 2023 con todos ustedes, con el equipo, y esperemos volvernos a ver, ya sea en presencia o acá a través de la virtualidad del Zoom. Tal cual. Les mando muchas felicidades para el 2024 y listo, nos volvemos a encontrar.
a la brevedad. Muy bien, muchísimas gracias José Tripodero con esa despedida sentida, ¿sí? Extensa porque se lo ganó, y con chirlos de Nahuel y Cela para mí, porque nos recontrapasamos de bloque, pero recuerden que ustedes se quedan porque aún nos queda la segunda hora del Noti y vamos a irnos con un flash informativo, música y ya volvemos. DNU vigente. Este viernes comenzó a regir el decreto de necesidad y urgencia que desregula la economía. Aunque hubo casi 30 recursos de amparo, la justicia no dio respuesta a los reclamos de organizaciones, sindicatos e individuos. Aumenta el transporte. El gobierno nacional actualizó 45% la tarifa del transporte urbano de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, más conocida como AMBA. El boleto mínimo pasa de 52,96 a 76,92 pesos a partir del próximo lunes. Siguen las tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja por tormentas severas con ráfagas y granizo en Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy y Tucumán. También rige alerta amarillo por lluvias y tormentas en Santa Fe, Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy. Invasión de mosquitos. Debido a las intensas lluvias de los últimos días, proliferaron gran cantidad de mosquitos en el país. Advierten sobre las medidas de prevención para evitar enfermedades como fiebre amarilla, dengue y chikungunya. Se termina el 2023. Nos despedimos de un año que nos deja crisis económica, cambio de gobierno nacional, el regreso de Lula en Brasil, Lionel Messi en la Liga de Estados Unidos, el fenómeno Barbenheimer y la guerra entre Israel y Palestina.